Bendiciones y salud a toda la audiencia y a todos los suscriptores de nuestro canal Tecnologías Divinas que se dan cita para continuar en la atención, en el cuidado de este su proyecto, Cápsulas del Reino, que produce dividendos importantes en todos y cada uno de aquellos suscritos al canal, incluso aún a personas que aún no se han suscrito, corrijo, también les está haciendo de gran bendición, de gran provecho y de gran beneficio. Muy bien, hoy vamos a tener la segunda y última cápsula del tema la semana 70 de Daniel. Antes de entrar en el tema, les recuerdo que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo, su maestro y amigo en la plenitud del reino, Miguel Faría, que contento y feliz de continuar en el desarrollo de este proyecto, pues está otra vez de nuevo con ustedes. Ok, vamos a leer la escritura, vamos a utilizar los pasajes sobre los cuales estamos construyendo o edificando el tema, como lo es el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24 en adelante. Dice así la escritura: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida a Cristo, que es el Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, continuamos entonces con el análisis de este tema tan interesante, tan polémico y motivo de extensos debates en el ámbito teológico. Ok, la semana 70 de Daniel. Ya cubrimos un material importante con respecto a lo medular y estructural. Hablamos de que no analizaríamos las 70 semanas como tal, sino la semana número 70, es decir, la última semana, buscar en el tiempo y en el espacio donde esta semana tuvo cumplimiento y ver de qué manera este cumplimiento se llevó a cabo. Bueno, note que dice muy claramente el mensajero a Daniel, el ángel que viene con el mensaje a Daniel, le dice que 70 semanas están determinadas sobre su pueblo y sobre su santa ciudad. Es decir, que al momento de la semana 70, la última semana, la número 70, cumplirse, Jerusalén tendría un final, tendría
un final con devastaciones, sería destruida, sería desolada. Y Cristo lo dijo muy claramente en su mensaje angustioso para el pueblo de Israel. Cuando Cristo entra en la ciudad sobre un pollino, un asno, como le quiera llamar, dice de que entró llorando, entró lamentándose por su ciudad, y al ver la apatía, el desinterés de ese pueblo, de esa Jerusalén, de esos individuos, de esa generación del primer siglo, al no conocer ni entender el tiempo de su visitación, sobre eso es que Cristo hace un lamento, un gemido desde su interior y les dice estas palabras con mucha tristeza, con mucho dolor. Les dice: oh Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, así como las gallinas juntan sus polluelos debajo de sus alas, y nunca quisisteis, no quisisteis? He aquí que vuestra casa, es decir, haciendo referencia a la ciudad de Jerusalén, vuestra casa os es dejada desierta, os es dejada desolada, es decir, hablando, profetizando, proféticamente declarando la destrucción sobre Jerusalén, sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué le menciono todo esto? Porque es importante que usted entienda que la semana 70 apuntó al año 70 después de Cristo, es decir, su cumplimiento, su consumación, iba a ser al año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque el ángel o el mensajero le está diciendo a Daniel que 70 semanas están determinadas sobre su pueblo y sobre su santa ciudad. ¿Y quién fue o cuál fue el pueblo que fue destruido, en donde hubo un holocausto o una matanza de alrededor de 1,5 millones de muertos, entre hombres, mujeres, ancianos y niños, en el año 70? ¿Dónde se llevó a cabo este holocausto? Allí en Jerusalén. ¿Y quiénes eran estos que fueron asesinados? Fueron los judíos. Fue el pueblo de Israel a quien el mensajero le notifica a Daniel cuando le dice sobre tu pueblo, porque Daniel, recuerde que estaba orando sobre su pueblo rebelde. Daniel tomó una posición de intercesor y se mete en su corazón al pueblo judío, que fue llevado constantemente cautivo, esclavizado a otras naciones durante toda su historia. De manera que eso está muy claro, que la semana 70 apuntó al año 70. Por eso les dije en la primera cápsula que el año 70 después de Cristo es solemne, es importante, es interesante, porque allí coinciden o coincidieron, es el verbo correcto, coincidieron todas las profecías que se dieron en el antiguo pacto de largo alcance. Ahí se consumaron, coincidieron para cumplirse, consumarse todas estas profecías, y entre ellas el tema que estamos hablando, la semana 70 de Daniel. Muy importante que se entienda eso. Muy importante. Cuando Cristo hace referencia de forma triste y dolorosa
lamentando sobre los acontecimientos que vendrían, sobre la infraestructura de la ciudad y sobre el pueblo, como lo fueron los judíos, y aún su templo, el ícono más importante, a lo que ellos hacían tanta referencia, a lo que hacían alarde y eran motivo de orgullo. Pues a eso fue a lo que apuntó la semana 70 para cumplirse con la destrucción y la devastación de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué le digo todo esto? Porque es que justamente la semana 70, según lo que el mensajero le dice a Daniel, dice claramente en el verso 27, después que dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, ya le está adelantando el final y les está mencionando, además, el mensajero a Daniel, el pueblo que iba a destruir a Jerusalén. Y usted y yo sabemos que ese pueblo, hoy en pleno siglo XXI, más de 2000 años después de cumplirse, usted y yo sabemos muy claramente que el pueblo que destruyó a Jerusalén fue el pueblo romano, comandado, es decir, el ejército romano, comandado por su general Tito, quien fuese hijo del emperador Vespasiano, quien tuviese o quien fuese el emperador para ese entonces de parte del Imperio Romano. Pero dice después, note lo que dice en el verso 27, dice, y por otra semana, es decir, 62 semanas más 7 son 69. Después de las 69 semanas se le quita la vida al Mesías. Aquí hay un nuevo énfasis, pero fíjate la manera como lo hace en cuanto a ese hecho. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, está hablando de Cristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién es el desolador? Señores, la nación judía, la generación del primer siglo. Pero a lo que voy, a lo que quiero que veas muy claramente, dice que por otra semana hará un pacto con muchos. Si usted analiza la escena cuando Cristo está estableciendo el pacto, está con los 12 apóstoles, está con los 12 discípulos, quienes serían los apóstoles posteriormente, les está dando algunas indicaciones porque estaban celebrando la Pascua, la cena de la Pascua, y en esa cena él aprovecha, instituye lo que llaman mucho la Santa Cena o la Cena del Señor, y agarra dos elementos como símbolos, como fue el pan y el vino, y les dice: come, este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Luego toma la copa y dice, para hacer la historia más corta, que usted la conoce mejor que yo, toma, este es mi sangre, que por muchos es derramada. Si usted analiza los destinatarios del nuevo pacto, la audiencia o los receptores del nuevo pacto, que fue el pacto de la gracia, el pacto de Cristo, fueron muchos, no fueron todos. Eso está muy claro. El pacto que Cristo hizo en su sangre, que fue el pacto de la gracia, fue para con muchos, no fue toda la humanidad. En eso hay que hacer una diferencia marcada, importante. Por eso es que usted ve aquí en el verso 27 del capítulo 9
de Daniel que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, ¿con quiénes eran los muchos? Los escogidos. Todos aquellos que eran llamados de las 12 tribus a conformar el verdadero Israel espiritual, ¿ok? Todos ellos eran los muchos que conformaron la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, que la mitad de la semana 70 se cumple con la muerte de Cristo. El sacrificio de Cristo, la ofrenda de Cristo, Él mismo ofrecerse en sacrificio por el pecado, lo hizo una sola vez y para siempre. Acabó con el pecado definitivamente y para siempre. Allí se cumple la mitad de la semana 70. Pero hay un dato muy extraño. Porque la pregunta que nos hacemos ahora, entonces, ¿qué pasó con la otra mitad? ¿Se cumplió en Pentecostés o qué? No. Escuche bien. A partir de la cruz, a partir de ese sacrificio, ocurre un fenómeno extraordinario. Y es que el cumplimiento profético se expande, se prolonga. La otra mitad de la semana se prolonga. ¿Por qué se prolonga? Porque en esa semana 70 profética entra aquello de que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. En este tiempo se quiebra el orden en el que venían cumpliéndose las semanas, las 70 semanas, en ese orden cronológico de tiempo de tiempo cronológico que se iban cumpliendo sucesivamente hasta la mitad de la semana 70, después de la cruz. Hay como que una extensión por una razón muy obvia. Y es que Cristo tenía que ejercer su reino y tenía que colocar a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Para qué? Para poder sellar la visión, para poder ponerle fin a la ley, al pecado, a la muerte, para terminar con la prevaricación, que fueron las rebeliones del pueblo judío del primer siglo, y finalmente sellar la visión y que todo fuese consumado. De la cruz, el número 1000 se utiliza como un concepto que indica un tiempo necesario. Es lo que implica el término 1000 como concepto, para Cristo entonces poder cumplir en su reino toda una serie de acontecimientos proféticos que estaban enmarcados en esa última mitad de la semana 70 de Daniel. Entonces, usted no puede olvidar que la semana 70 o la mitad, la última mitad de la semana 70, entonces apuntó a la destrucción de Jerusalén y a la destrucción del pueblo judío. Acontecimiento que puntualmente ocurre o sucede es en el año 70 después de Cristo, justamente cuando Cristo termina su reinado, porque destruye a su último y postrer enemigo, como lo fue la muerte, ¿ok? Cumpliendo la ley, es decir, el poder del pueblo santo, que era la ley, termina, se quiebra. La ciudad es penetrada
por el pueblo de ese líder que era Tito, es destruida, saqueada su templo. Son asesinados más de 1.200.000 judíos. La ciudad queda devastada, desolada. Se le pone fin a la ciudad y al templo, que fue lo que el mensajero le dijo a Daniel cuando le habló del cumplimiento de las 70 semanas. No podía ser antes, sino en ese exacto momento, porque fue la señal inequívoca que el mensajero le dio a Daniel de que cuando la ciudad fuese destruida, al igual que el pueblo de Jerusalén, esa sería la señal de que se cumplía la semana 70 de Daniel. De manera que esta última mitad o la segunda mitad de la semana 70 se cumplió en esos 3 años y medio, que serían los que le faltaba a la semana 70, que el pueblo romano les tomó penetrar la ciudad para finalmente destruirla, cosa que está muy bien registrada en la historia universal. De esta manera terminamos entonces con este estudio y este análisis acerca de la semana 70 de Daniel. Bueno, será hasta el próximo tema. Feliz día.